El día de hoy vengo a mostrarte con lujo de detalle las funciones de Pool X, que son eventos que se dan prácticamente todas las semanas dentro de este intercambio de criptomonedas y que te permiten de manera muy sencilla acumular criptomonedas que inclusive todavía no se han listado en el exchange. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque te voy a estar mostrando el paso a paso de cómo te puedes unir a este tipo de inversiones y cuánta rentabilidad puedes llegar a obtener en cada una de ellas. Si quieres saber esto y mucho más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, te traigo un video buenísimo a este canal de Monitor BTC porque estaremos hablando de la nueva función que lanzó BitGet llamada Pool X, que por dejar tus criptomonedas acá te van a estar pagando en otras nuevas monedas que inclusive varias de ellas todavía no han salido. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque te voy a estar mostrando el paso a paso de este nuevo estilo de inversión y cómo podemos hacerle para ganar un buen dinero. Para ello necesitas una cuenta en BitGet, donde el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción, y ten en cuenta de que para este tipo de inversiones vas a necesitar ya tener previamente criptomonedas en el exchange. Por ende vas a necesitar bien sea la moneda BGB del intercambio de criptomonedas BitGet, que para eso la tienes que comprar, o puedes enviar USDT desde cualquier otro exchange para aprovecharte de manera totalmente pasiva de que te regalen monedas prácticamente todos los días. De hecho, en el momento que te estoy haciendo este video hay un evento de prácticamente 5 monedas al mismo tiempo que todavía no han salido, que podemos acumular de forma gratuita. Varias de ellas sí ya están en el mercado, como por ejemplo esta de Now, pero por ejemplo esta de Rust todavía no está en el mercado porque inclusive ni siquiera me sale un APR acá en términos de porcentaje para yo saber calcular más o menos la rentabilidad que puedo estar obteniendo con este tipo de funciones. Así que no te preocupes que vamos a estar yendo paso a paso. ¿Qué significa Pool X? Básicamente es una nueva función de BitGet que te permite, como dice acá, colocar en staking monedas para obtener recompensas. Si vamos acá a la función de Earn, la conseguimos acá básicamente como Pool X, donde nos dice haz staking para ganar airdrops. Hacer staking es simplemente dejar las monedas en el intercambio de criptomonedas BitGet y suscribirte, o sea, poner en staking en alguna pool. ¿Ok? Mientras más capital tengas, lógicamente mayor cantidad de monedas te van a estar entregando, y luego esas monedas simplemente lo que puedes hacer es cambiarlas por USDT para tener un balance cada vez mayor. Al menos eso es lo que estoy empezando a hacer yo. Yo me metí en la primera moneda de la lista que lanzó BitGet en la función de Pool X porque quería probar exactamente cómo podía sacarle mayor partido a mi capital. Y no te preocupes porque tus monedas nunca se van a perder. Tus monedas siempre van a estar en este tipo de pools. Tú simplemente necesitas colocar las monedas en staking y luego eso te va a estar pagando en términos de porcentaje algo de monedas en el pool que te hayas metido. Por ejemplo, en estos momentos está en curso este pool de Chatai, está en curso este pool de DMTR, que todas son monedas, esta de Kai, esta de Rust y esta de Now, ¿ok? Como te fijas, todos tienen un porcentaje de APR, que son monedas que ya salieron al exchange y que efectivamente si te las pagan ya puedes salir a venderlas. Y también hay otras monedas como por ejemplo esta de Rust que no tiene un porcentaje de APR, lo que significa que tú vas a ir acumulando esas monedas y una vez la listen sales a venderlas por monedas de USDT si así lo deseas. Pero la gran mayoría, al menos las monedas que han venido lanzando en estos últimos días, prácticamente todas tienen un porcentaje de APR visible, y ahí es donde tú te puedes fijar más o menos una rentabilidad aproximada. Y bueno, antes de seguir con el video, te traigo rapidito un proyecto que está en una tendencia terrible, ¿ok? Que se llama Black Card Coin, que es un proyecto que se está dedicando a que puedas gastar tus criptomonedas en cualquier parte del mundo. Es una tarjeta de crédito en la cual vas a poderle fondear criptomonedas, o sea, le vas a poder depositar criptomonedas, y esas criptomonedas te las pasan directamente a dinero en efectivo para que puedas gastarlas en tus actividades cotidianas en cualquier parte del mundo. De hecho, se ha hecho tan popular que en los últimos días ya varios de ustedes me han estado hablando de ella. Se llama BC Coin, el token de este proyecto. Ya lo tenemos listado en el CoinMarketCap y es un token de la Binance Smart Chain que actualmente está teniendo un precio de $12.75. Lo interesante de todo esto es que el precio ha subido tan rápido que mucha gente ha estado pidiendo la tarjeta. Fíjate que el precio lo tuvimos más o menos en el mes 4, ¿ok? Del 2024 en un precio de $2.5 y ahorita mismo el precio lo tenemos en $12.75, lo que quiere decir que el precio ha venido subiendo a lo bestia porque mucha gente se ha metido a estar comprando la tarjeta y para ello necesita el BC Coin.
¿ok? En este caso, lo que yo te voy a estar mostrando en este video es para que averigües, hagas tu propia investigación, porque que tú puedas pagar con tus criptomonedas en el mundo real suena bastante atractivo, sinceramente, y más si puedes pagar desde cualquier parte del mundo. De hecho, el market cap que tiene este proyecto es todavía bastante bajo, por lo que si hay mucha gente que sigue pidiendo la tarjeta, el precio del token se puede llegar a disparar. Solamente actualmente lo tenemos en intercambios descentralizados para poder comprarlo, pero si compras la tarjeta también lo puedes hacer con USDT. ¿Ok? Esta tarjeta como tal no vale dinero, ¿ok? Pero para pedirla necesitamos darle acá a compra y apuesta ahora o a únete ahora. Y por lo que veo, básicamente en su formulario, nosotros necesitamos tener un monto en el cual le depositemos a la criptomoneda antes de inclusive saber qué es lo que vamos a utilizar. Tenemos las opciones de comprar desde $1000 en fondos dentro de la tarjeta hasta 5000, porque esta funciona como una tarjeta de crédito. Y a medida de que nosotros le fondeamos más dinero, o sea, tengamos una tarjeta con más dinero, el cashback que tenemos, el reembolso que tenemos es mayor. Fíjate que empieza desde un 10% y termina en un 13%. ¿Qué es lo interesante de todo esto? En que en el token de pago, o sea, en el token en el cual nosotros podemos hacer la compra de esta tarjeta, es la BC Coin. Por eso, como mucha gente la ha estado comprando y mucha gente ha estado teniendo la tarjeta de crédito de este proyecto, el precio se ha venido disparando a lo bestia. Ahora, también podemos hacer este cobro con USDT, pero básicamente lo que hace el proyecto con esos USDT es comprar el token BC Coin para que todo lo hagan dentro de ese proyecto, y por eso también el precio ha estado subiendo a lo bestia. Por ende, si mucha más gente se anima a comprar este token para comprar la tarjeta, el precio puede llegar a subir considerablemente. Se los estoy dejando acá grabado ya en este canal de Monitor BTC para que lo tengan en cuenta. También tengan en cuenta de que todo esto se lleva en la Binance Smart Chain, tanto lo que serían los USDT como también la moneda BC Coin que se está llevando básicamente con este proyecto, y es muy sencillo de comprarla. Te voy a estar dejando el enlace de este proyecto abajo en la descripción, que una de las cosas interesantes que tiene es que la puedes comprar desde cualquier parte del mundo. También puedes gastar ese saldo desde cualquier parte del mundo. Vas a tener también un proceso de KYC que pasar, lógicamente, y también tienes un 10% instantáneo en todas las personas que refieras, a todas las personas que les compartas sobre esta tarjeta. Por eso a mí también me han llegado muchísimas invitaciones de ustedes para que averigüe más sobre esta tarjeta. Como te dije, el 10% de cashback es el mínimo que tienes, lo cual es bastante interesante, un 10% de cashback, teniendo en cuenta de que el pago mínimo son de $1000. Y lo que se estarán preguntando muchos de ustedes es qué pasa si, por ejemplo, compras la tarjeta de $1000 y no te la gastas completa. Bueno, acá abajo en lo que serían las preguntas frecuentes tienes varias de esas respuestas, ¿ok? Igual yo te animo a que vayas a esta página web, te la estaré dejando abajo en la descripción, donde te indica exactamente cómo puedes obtener la Black Card, ¿ok? Cómo es que haces el proceso para comprar la tarjeta y qué pasa si no logras utilizar todo el dinero que tienes allí. Aquí hay justamente una pregunta que dice: ¿puedo retirar mis BC Coin en cualquier momento? Que es directamente el dinero que vas a tener en la tarjeta, y aquí dice que sí puedes retirar tus BC Coin sin ningún tipo de problema, pero esos están bloqueados durante 6 meses. Lógicamente el dinero que tú deposites allí está bloqueado durante 6 meses para que tú lo utilices, para que tú pagues las cosas que tengas que pagar, pero en caso de que no logres en esos 6 meses cubrir todo el saldo que tienes en la tarjeta, simplemente puedes retirar esos BC Coin y luego venderlos a USDT si así lo deseas, si deseas así mantener ese saldo en el ecosistema cripto. Pero creo que durante 6 meses te puedes estar gastando fácilmente al menos el pago mínimo, que son los $1000. Déjame acá abajo en los comentarios cualquier duda que tengas, porque yo voy a estar investigando muchísimo más sobre esta Black Card Coin, que me causa muchísima intriga porque es un puente sumamente efectivo para pasar tu dinero de criptomonedas a saldo en la vida real. Estas funciones sirven para quienes no estén haciendo trading de ninguna manera, quienes quieran dejar los fondos acá y no se quieran preocupar por nada más, simplemente que les paguen esas monedas y venden a USDT, como también personas que hagan trading, ¿ok? Si tú haces trading activamente en el mercado spot o en el mercado de futuros, te conviene mucho, al menos de momento, estar en el intercambio de criptomonedas BitGet. Por si lo quieres hacer, te dejo el enlace abajo en la descripción, porque la verdad es que creo que no solamente las funciones de bots de trading y de copy trading pueden ser interesantes, porque para aquellas personas que hacen trading de manera regular, cuando no estén usando los fondos, por ejemplo cuando se van a dormir, pueden dejar sus USDT aquí de forma tranquila y sacar monedas gratis que el día siguiente pueden vender por USDT. De hecho, yo he estado haciendo esto y las rentabilidades me han sorprendido, porque aunque no ha sido algo del otro mundo, yo me metí en la moneda Chatai y me han estado pagando todos los días monedas y monedas de este proyecto, que efectivamente yo ni siquiera lo he averiguado, pero como te das cuenta acá hay muchas flechitas rojas que significan ventas que
que yo he venido haciendo en el mercado que te va a estar revelando exactamente cuánta ganancia obtuve. Fíjate que en mi disponible tengo 153 USDT, que inclusive también puedo meter a los balances del Pool X para que me sigan pagando monedas, que básicamente esos son activos que yo normalmente utilizo para hacer trading. Y si voy al apartado de venta, en lo que sería este par Chatai contra USDT, fíjate que tengo 6 monedas que me pagaron totalmente de manera gratuita gracias a estar en el pool. Como te comenté, en esta función de Pool X, que la consigues en el apartado de Earn y vienes acá a la función de Pool X, tienes muchas monedas en las cuales tú te puedes meter para generar monedas de forma gratuita. Yo me metí en esta primerita que se llamó Chatai. ¿Ok? Esa moneda tú ya la consigues en BitGet simplemente viniendo a la función de mercado Spot, Trading en Spot, o bien puedes venir desde este apartado Trading, ¿ok? Spot, y buscas acá la moneda Chatai, ¿ok? Buscas acá Chatai, le das doble clic y te manda para esta página web donde sale la gráfica de la moneda Chatai contra USDT. ¿Ok? En mi caso yo ya he venido vendiendo varias monedas de estas, por eso en el historial ya tengo órdenes que se fueron ejecutando básicamente desde el primer día que salió esta moneda, que fue aproximadamente el 9 del 4 hasta el 17 del 4. Yo he estado vende estas monedas porque me las han regalado. Fíjate que para el 9 del 4 yo estuve probando este tipo de oportunidades simplemente dejando una cantidad de USDT en esos pools. ¿Ok? También puedes dejar la moneda BGB porque haciendo staking de BGB o de USDT sirve igual. Inclusive si tienes las dos monedas mejor porque vas a estar generando más monedas de Chatai. Quienes tengan BGB sin duda alguna es una muy buena opción porque mientras esperas la apreciación de la moneda BGB puedes ir sacando algo de ingresos. Pero para quienes hacen trading esta opción es buenísima porque durante la noche, por ejemplo, cuando no estés haciendo trading, cuando esas monedas estén paradas, puedes simplemente ir sacando monedas de esta pool o de otra y luego las vas vendiendo. ¿Ok? Que eso ha sido realmente lo que he hecho yo. Fíjate que tengo en la dirección de todas estas operaciones puras operaciones de venta porque yo efectivamente nunca he comprado la moneda Chatai, simplemente me la han regalado. Y acá yo tengo más o menos las cantidades. Al principio me estaban pagando 8 monedas de Chatai que fui vendiendo progresivamente por monedas de USDT. Acá más o menos el día 9 del 4 saqué unos $6, el día 10 del 4 saqué unos $6, el día 11 del 4 saqué unos $6, pero a medida que vi que empezaba a ser rentable, empezaba a generarme unas buenas ganancias, lo que hice fue aumentar un poquitico más el pool, o sea, simplemente le metí más monedas de USDT y más monedas de BGB y lógicamente me dieron más monedas de Chatai que fui vendiendo a los precios que estaban más o menos en el mercado y me iban dando más USDT por esas ventas. Fíjate que aquí ya sumó $10 más, $8 más, $5 más, $6 más, $14 más que se están añadiendo a mi cuenta de forma diaria solamente por dejar las monedas allí. Yo puedo estar trabajando, por ejemplo, durante el día con estas monedas que tengo de USDT en el trading de activos, puedo estar manejando en el trading de spot o en el de futuros esas monedas de USDT, pero durante la noche, por ejemplo, que esas monedas están paradas, que no las estoy usando, puedo meterlas en este tipo de funciones y así llevarme algunas otras monedas que luego puedo cambiar por USDT, que efectivamente, como te das cuenta, eso es lo que yo mismo estoy haciendo y me está dejando rentabilidades, la verdad es que loquísimas, porque cada vez que me levanto tengo más monedas de Chatai. Por ejemplo, las he dejado unas horas para que veas exactamente en este video y acá tengo 6 monedas más que si vendo más o menos al precio actual tengo unos $3, pero porque básicamente el día de hoy ya reclamé las monedas que me daban, ¿ok? Y ya las vendí y ahorita tengo acumulado $3. Para el día de mañana ya tengo aproximadamente unos $10 más acá para poder vender y para poder sacar cada vez una mayor cantidad de USDT. Sin duda alguna, la función está muy buena, inclusive para aquellas personas que se quieren ir quedando con esas monedas para largo plazo, tampoco lo veo mal, pero en mi caso en particular, yo lo que me estoy fijando es cuál moneda genera un mayor APR para yo meter mis BGB y mis USDT allí para que me generen dinero, ¿ok? En este caso no necesitas tener las dos monedas, con que tengas una sola basta y entiendo que la gran mayoría lo va a hacer con USDT porque es la moneda que más se usa para lo que sería el trading de spot y el trading de futuros. Para quienes hagan copy trading o bots de trading no se los recomendaría tanto porque estas funciones necesitan de que tu capital esté más parado, ¿ok? Que esté allí dentro de la operación. Entonces esto serviría más para aquellas personas que hacen trading de forma manual o de pleno no hacen trading. Prefieren dejar sus monedas allí, que les generen algo. Bueno, esta es una muy buena opción para eso porque van a tener prácticamente de manera gratuita sin tener que hacer absolutamente nada un beneficio. Ahora, recuerden que estos beneficios que salen en porcentaje, porque sé que me lo van a preguntar, en APR son beneficios de forma anualizada. O sea, no te van a estar pagando, por ejemplo, de $100 que le coloques $22, ¿ok? Eso no va a pasar. Estos beneficios son en términos de porcentaje anual, que si lo llevas más o menos a los 10 días o 20 días que ellos te lo colocan en el staking, te generas, la verdad es que una rentabilidad súper pequeña, de repente del 1% por los 10 días o del 2% por los 10 días que vas a estar allí. Así que es una rentabilidad absurda, es una rentabilidad muy pequeña, pero vale la pena si tienes una buena cantidad de fondos en USDT o inclusive tengas una cantidad mínima, pero que no lo estés usando.
que en ese momento no lo estés usando en lo absoluto. Yo por lo menos las monedas de BGB que tengo son para largo plazo y mi idea con esas monedas de BGB es venderlas cuando ya cuesten un precio realmente alto, y ahorita mismo mi idea no es salir a venderlas. Fíjate que yo ahorita tengo 4700 BGB en el exchange de BitGet, que simplemente pienso meterlas en las funciones de staking, ok, como te dije, en las funciones de Pool X para que me generen otras monedas. Simplemente lo saqué para que vieras exactamente que esas monedas de BGB, mientras yo espero que se aprecien, las puedo colocar acá en staking para ir generando mayor cantidad de monedas de estas que luego voy a salir a vender, ok. Por ponerte un ejemplo, en este momento que yo te estoy haciendo este video, yo consigo varias monedas. ¿En cuál yo me voy a meter para sacar la mayor ganancia? Porque en realidad yo lo que quiero es ganarme más USDT, más dólares digitales. Yo me voy a meter en la que el APR sea mayor. Si por ejemplo lo voy a hacer con BGB, fijo que en esta tengo un 14%, en esta no tengo porque la moneda todavía no ha salido. Puedo arriesgar quizás algo de fondos acá de BGB porque quizás esta moneda da un excelente retorno, pero como no ha salido todavía no sabemos a qué precio pueda llegar a estar en el mercado. Entonces acá tenemos un APR del 22%. Este por ejemplo le gana a este APR, entonces si tuviese que meter BGB lo quisiera meter acá porque me pagan más, ok, me pagan más en estas monedas que luego yo puedo cambiar por USDT. Luego voy a esta, me paga un 19 y luego voy a esta que me paga un 25. O sea, de momento la que me conviene más hacer este pool es en Chatai. ¿Por qué? Porque por las monedas de BGB que yo tengo en mi portafolio, ok, que en este caso yo tengo 4700, en ese caso si las meto acá me va a estar pagando muchísimo más que meterlas en otro pool. ¿Ok? Eso es lo más importante. Ahora, si tú te quieres quedar con las monedas que sacan acá, lógicamente te metes en el pool de la moneda que tú quieras conseguir para largo plazo. Pero yo en mi caso lo que estoy haciendo es capitalizándome con estas monedas. No quiero quedármelas, solamente apenas me las den, las vendo. ¿Ok? Me las dan hoy y el día siguiente las vendo. Entonces esta me conviene más para el pool de BGB. Ahora, para el pool de USDT, veo que en esta primera me están pagando un 18%, en esta no lo sé. Esta sería una duda porque de repente puedo meterlas acá y me paga un 30-40% más que cualquier pool, o definitivamente me paga menos, ¿ok? Porque como la moneda no ha salido y no tenemos precio todavía, no sabemos. Esta me paga un 24%, que no está nada mal. Este me paga un 20% y este me paga un 26%. De momento, esta pool de USDT también me convendría más para colocar los USDT. Bien sea en esta o en esta, que también no está muy por debajo, está con un 24%, ¿okay? Que de APR, que está bastante bien, que eso sería más o menos como un 1% mensual o de repente hasta 1,5% mensual. Todo depende de la cantidad de personas que se metan en ese pool, porque mientras mayor cantidad de personas se metan en el pool, la rentabilidad baja. ¿Ok? Que eso es algo que tienen que entender, porque las monedas se reparten equitativamente a las personas que están dentro del pool dependiendo de la cantidad de monedas que coloquen en staking. Si yo coloco por ejemplo $1000 en USDT y tú colocas 500, a mí me van a estar pagando el doble de monedas de Chatai que a ti. Pero lo importante acá no es cuántas monedas sacamos, sino que si no estamos usando esas monedas, las coloquemos acá para ganar dinero sin tener que hacer absolutamente nada, porque solamente con estas funciones de staking tú agarras esas monedas e inmediatamente una vez te las den, las puedes salir a vender. Como te dije, yo lo he venido haciendo con las monedas de Chatai, ¿ok? Que las ves acá. Ya fíjate que en el mercado spot las tenemos listadas para salir a vender y fíjate que yo tengo una buena cantidad de operaciones ya en venta, que fueron operaciones que he ido realizando, he ido sacando monedas de USDT. Fíjate que bueno, solamente con la moneda de Chatai ya he sumado, no sé, de repente unos $50 en ganancias o $60 en ganancias, que no están en lo absoluto nada mal porque es un ingreso pasivo totalmente, y así voy incrementando mi cantidad de USDT para próximas inversiones. Yo espero que acá abajo en los comentarios me dejes cualquier duda que tengas, porque yo voy a seguir sacando monedas de Pool X cuando no esté utilizando ni las monedas de USDT ni las monedas de BGB. Lo único que tienes que hacer es simplemente, si tienes monedas de USDT, que entiendo que la gran mayoría tendrá, buscar el mejor APR, que en este caso el mejor APR lo tiene Chatai en estos momentos, pero cuando veas este video seguramente van a salir otras monedas, así que tienes que estar pendiente de este número. Metes poner en staking y luego colocar la cantidad de monedas que quieras, ¿ok? En este caso yo tengo disponibles 153 monedas, pero ya metí una cantidad de 4600 USDT dentro de lo que sería este pool, ¿ok? Entonces si yo meto estos 153 se me añadirían a los 4600 que tengo dentro. ¿Ok? Entonces simplemente le doy acá poner en staking y listo. Una vez tú quieras que te devuelvan esas monedas que tienes en staking, le das acá a reembolsar y reembolsas la cantidad de USDT que tengas allí. Yo en mi caso le metí 4600 para hacerte toda esta operación, para que veas exactamente las ganancias que puedes obtener en ella. Si quiero que me den otra vez estas monedas, simplemente le doy aquí a confirmar y esos USDT se me vienen a mi billetera, ¿ok? De nuevo. Ahora, si se vence el plazo, por ejemplo, esta finaliza en 8 horas. Si en 8 horas yo dejo mis monedas allí,
ok, y se finaliza el plazo, luego esas monedas de USDT que yo coloqué en staking me las devuelven a mi billetera en automático, ok. Mientras yo las deje allí, ellas van a generar estas monedas del pool, ok, mientras yo las deje allí. Si yo las reembolso, lógicamente ya me dejan de pagar las monedas, ok, me dejan de pagar las monedas de Chatai, que es en el pool que yo estoy. Ahora, ten en cuenta de que si finaliza, ok, el tiempo acá y yo tengo mis monedas aquí, ok, apenas finalice, me van a pasar esos USDT otra vez a mi billetera. Esos USDT yo puedo seguir operando con ellos, seguir haciendo trading en el mercado spot y en el mercado de futuros, que eso realmente mayoritariamente es lo que yo hago. Una vez yo deje de usar ese balance y no voy a tener esos USDT trabajando, lo que hago es la meto en el siguiente pool. En este caso, si ya no tengo este, veo cuál es el que me está pagando un mayor APR. En este caso creo que es esta moneda de Kai que está pagando un 24% de APR. Lo que hago es venir acá, poner en staking, ok, y coloco otra vez mis monedas, mis 4.600 que ya tenía en el pool pasado, más estas 153 que tengo de balance actual en mi cuenta de Bitget. Ok, simplemente le doy a máximo, poner en staking y en mi staking van a aparecer la cantidad de USDT que yo coloqué. Mientras esas monedas de USDT estén allí, a mí me van a estar pagando todas las horas, cada hora cae. Ok, ahora más o menos en un día es que vale la pena vender porque ahí se te acumulan de repente unos $5, unos $10, unos $20 que ya puedes estar saliendo a vender. Lógicamente todo va a depender de la cantidad de monedas que tú coloques en staking. De repente si colocas solamente $100 o solamente 153 no te vale mucho la pena. Pero si no estás usando las monedas, ¿ok? Si no estás usando los 153 USDT, sí que vale igual la pena dejarlos acá porque al menos te van a estar pagando algo de CAI, ¿ok? Algo te va a caer de esta moneda y bueno, así sean muy poquiticas monedas, es un beneficio totalmente pasivo que no tienes que hacer absolutamente nada para conseguirlo, así que creo que es una muy buena función que hay que ponerle el ojo porque es un ingreso pasivo sin tener que hacer nada que le sirve muchísimo a las personas que tienen su capital en Bitget y que están trabajando con él o no. Okay, si no estás trabajando con él, esta es la mejor función que puedes conseguir. Si estás trabajando con él, lo mejor sería dejar solamente las monedas de USDT o BGB en la noche. Lógicamente, los BGB los puedes dejar forever acá, ¿ok? Puedes ir pasando de un pool a otro porque esas monedas, si no las vas a vender en el corto plazo, de repente sirve solamente dejarlas acá. Ahora, los USDT los puedes ir trabajando en el día y en las noches vienes acá, el que te dé el mejor APR lo dejas allí y para el día siguiente las monedas que te vayan dando las pasas a USDT, que eso efectivamente es lo que estoy haciendo yo. ¿Ok? Si tienes cualquier duda, déjamela acá abajo en los comentarios porque voy a seguir haciendo videos sobre Bitget y sobre este tipo de funciones mostrándote exactamente las ganancias que voy sacando con este tipo de inversiones, que creo que es muy importante de manera transparente mostrársela a todos ustedes para que vean los beneficios que se pueden obtener con criptomonedas, inclusive sin tener que hacer nada. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor, regálame un pedazo de like. Suscríbete a este canal con campanita. No se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.